Europa en el siglo XVII era un escenario de tensiones constantes, donde la religión, la política y la geografía se entrelazaban en conflictos interminables. En este contexto, el Imperio Otomano se erigía como una potencia temida y dominante, extendiéndose desde Oriente hasta los Balcanes. Su expansión hacia el corazón de Europa Central fue progresiva y devastadora, hasta el punto de convertir a Hungría en un campo de batalla permanente. El punto de inflexión inicial tuvo lugar en 1526, cuando en la batalla de Mohacs, el joven rey Luis II de Hungría y Bohemia murió combatiendo contra las tropas de Solimán el Magnífico, dejando el trono sin herederos. Ante el vacío de poder, surgió una pugna entre Fernando I de Habsburgo, hermano del emperador Carlos V, y Juan de Zapolia, voivoda de Transilvania. Mientras los europeos peleaban entre sí, los turcos aprovecharon el caos y en 1541 tomaron Buda, dividiendo la ciudad por el río Danubio en dos mitades, Buda y Pest, bajo control otomano. Durante más de un siglo, esta ocupación fue una amenaza constante para las naciones cristianas de Europa. Aunque hubo períodos intermitentes de paz y treguas, la rivalidad con el Imperio Otomano nunca desapareció. Todo cambió en 1683 con el estallido de la Gran Guerra Turca. Los turcos, liderados por el gran visir Kara Mustafa, lanzaron un ambicioso ataque contra Viena, la joya de la monarquía de los Habsburgo. Este no era el primer intento. Ya en 1529 Solimán había fracasado frente a las murallas vienesas, pero ahora, más de 150 años después, los otomanos volvían con un ejército colosal de 200.000 hombres. El segundo sitio de Viena fue brutal. Durante 2 meses, la ciudad sufrió bombardeos continuos, hambre y enfermedades. La caída parecía inminente, pero un giro inesperado ocurrió. La llegada del monarca polaco Jan III Sobieski, con su legendaria caballería los húsares alados, cambió el curso de la batalla. Estos jinetes, con sus impresionantes alas de plumas, realizaron una carga demoledora que desbarató al ejército otomano en la batalla de Kahlenberg. La derrota otomana en Viena fue un golpe tremendo. El Papa Inocencio XI, convencido de que era el momento de recuperar el terreno perdido, formalizó la Santa Liga en 1684. Esta alianza, integrada por el Sacro Imperio Romano Germánico, Polonia, Venecia y otros estados cristianos, tenía un objetivo claro: expulsar al Imperio Otomano de Europa Central. El siguiente paso en su campaña era Buda, un enclave estratégico que simbolizaba el dominio otomano sobre Hungría. Para el asedio de Buda, acudieron al combate soldados y aventureros de toda Europa. Entre ellos destacaron 12.000 españoles, que respondieron al llamado del Papa. Estos voluntarios eran hombres que veían en esta campaña una causa religiosa. Así comenzaba el sitio de Buda en 1686, un asedio que pondría a prueba la resistencia de los ejércitos cristianos y el valor de unos 300 soldados españoles, cuya acción heroica quedaría grabada en la historia. Antes de enfrentar las imponentes murallas de Buda, las tropas cristianas aseguraron Pest el 17 de junio, asegurando sus posiciones al otro lado del Danubio. El asedio marcaría el inicio de una de las gestas más desconocidas y admirables de la historia militar española. En el momento culminante del asedio, surgió la hazaña de los 300 españoles, una gesta que los situó a la altura de los legendarios espartanos en las Termópilas. La tarea de estos 300 era desgastar las defensas otomanas, abrir una brecha en las murallas y permitir que el grueso del ejército pudiera lanzar el asalto definitivo, un cometido prácticamente suicida. Al frente de los españoles se encontraba Manuel Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, un noble de 30 años cuya determinación y liderazgo inspiraban a sus hombres. Junto a él destacaban figuras como el conde de Escalona y caballeros como Morán o Servent. El 13 de julio de 1686, los españoles encabezaron la ofensiva. Armados con mosquetes, espadas y el peso de la tradición militar de los tercios españoles, avanzaron hacia la muralla bajo un fuego ensordecedor. Los otomanos, parapetados en lo alto de las fortificaciones,
descargaron sobre ellos una lluvia de proyectiles. La batalla se convirtió en un infierno de pólvora, sangre y acero, donde cada palmo de terreno se pagaba con innumerables vidas. En el fragor del combate, el propio duque de Béjar cayó mortalmente herido por un disparo de mosquete. La valentía de los 300 españoles no fue en vano. Consiguieron abrir la brecha en las murallas, permitiendo que las fuerzas aliadas pudieran avanzar y consolidar sus posiciones. Aunque las bajas fueron numerosas, su sacrificio inspiró al resto del ejército cristiano. La imagen de aquellos soldados españoles, desafiando la muerte y luchando hasta el final, se propagó como un símbolo de heroísmo y devoción. El sacrificio de los españoles elevó la moral de las tropas cristianas, demostrando que la victoria era posible. El 27 de julio, las fuerzas aliadas consiguieron asegurar la brecha y prepararse para el asalto definitivo. Finalmente, tras 3 meses de asedio, el 2 de septiembre, Buda cayó en manos de la coalición cristiana. La caída de Buda marcó un hito en la Gran Guerra Turca y en la historia de Europa. Tras 145 años de ocupación otomana, la liberación de la ciudad simbolizó el comienzo del declive del Imperio Otomano en Europa Central y la reafirmación del poder de la Santa Liga. En Roma, el Papa Inocencio XI ordenó que todas las campanas de las iglesias sonaran al unísono durante 1 hora completa en honor a la victoria. La liberación de Buda no era solo una victoria militar, sino también una victoria moral y espiritual para el mundo cristiano, que había luchado con fervor para expulsar al Imperio Otomano de uno de sus enclaves más estratégicos. La toma de Buda fue el punto de inflexión en la guerra. La coalición cristiana, fortalecida por el éxito, continuó su avance hacia el sur, recuperando ciudades clave en Hungría y Transilvania. Este territorio, hasta entonces un feudo otomano, cayó prácticamente sin resistencia, lo que permitió a los Habsburgo consolidar su control sobre la región. La guerra culminó con la firma del Tratado de Karlowitz en 1699, un acuerdo que selló la primera gran derrota del Imperio Otomano en siglos. Los turcos cedieron vastos territorios a la coalición cristiana, especialmente a los Habsburgo. Este tratado consolidó a la Casa de Austria como una de las grandes potencias europeas. La acción de los 300 españoles y el sacrificio de su líder, Manuel Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, fueron claves en este triunfo. Los relatos de su valentía trascendieron las fronteras, siendo comparados con los 300 espartanos de Leónidas en las Termópilas. La imagen de aquellos soldados españoles abriendo una brecha suicida en las murallas de Buda y luchando hasta la extenuación se convirtió en una inspiración para otros ejércitos y generaciones de soldados. Sin embargo, como ocurre con tantas gestas españolas, la historia de los 300 de Budapest ha sido más reconocida en el extranjero que en España. En 1934, durante la celebración de la Semana Española en Hungría, se inauguró una placa conmemorativa en la muralla de Buda. Bajo 2 escudos de España, el de los Reyes Católicos y el de la Segunda República, y uno de Hungría, puede leerse en español y en húngaro: Por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la reconquista de Buda. Como muestra del recuerdo vivo, la pradera donde acamparon las tropas españolas en 1686 sigue llamándose Spanjolred, Campo Español. La epopeya de los 300 españoles de Budapest es una de esas historias que parecen sacadas de la antigüedad clásica. A pesar de la importancia de esta gesta, en España el episodio ha quedado silenciado. Sin embargo, en Budapest, el nombre de los 300 españoles sigue vivo en la memoria colectiva, recordado con respeto y admiración. La historia merece ser rescatada y situada junto a otras grandes hazañas. La valentía y el sacrificio de aquellos hombres nos recuerdan que la historia de España está llena de héroes que, incluso lejos de su patria, lucharon por el devenir de Europa. Los 300 españoles de Budapest no solo abrieron una brecha en las murallas de Buda, también abrieron una página gloriosa que merece ser recordada con orgullo y admiración. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en comentar y darle un me gusta.
Comparte para que la historia de España llegue a más gente. Vuestro amigo Historia Hispana. Antes de rendirte, recuerda esto. Hubo un día en que todo estaba perdido. Solo quedaba un rincón, una chispa. Pero esa chispa encendió un fuego. Y de aquel rincón olvidado nació un imperio tan vasto que el sol jamás se ponía sobre él. Recuerda quién eres. Tú eres hijo de esa sangre. Defiende la hispanidad con la ferocidad de un lobo acorralado. Hijo de la hispanidad que no se rinde. Despierta.